Muy buenas noches, queridos hermanos. Esta noche le traigo un mensaje titulado La lucha por tu bendición. No te rindas. Es el título del mensaje de esta noche, hermanos. Quiero compartir con ustedes este pequeño mensaje para meditarlo. Entonces aquí en este tema queremos hacer cómo debemos tener una bendición. ¿Mediante qué tenemos que tener una bendición nosotros? ¿Por qué debemos perseverar? Y no debemos rendirnos, ¿no? Entonces debemos agarrarnos de la promesa de Dios. Entonces queremos meditar en este pasaje de Génesis 32, 26 que dice: y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Este es el versículo principal de este tema. Entonces vamos a analizarlos. Muchas veces nosotros intentamos solucionar los problemas a nuestra manera, ¿no? Y muchas veces pedimos ayuda a los demás, pero algo importante que no pedimos ayuda es a Dios. No nos acordamos de Dios muchas veces. Entonces, y eso es tener poca fe. Eso es no tener fe, ¿no? Si no nos acordamos de Dios, estamos bajos en fe. Entonces Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos acordarnos que la clave del éxito debe ser buscar a Dios y ponerle en primer lugar en nuestras vidas. Esa es la clave del éxito que debemos tener como cristianos. Ya. Muchos nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas y decimos, Dios no me va a escuchar, ¿no? Y al contrario, a Dios les honra cuando lo buscamos en el día de tu angustia, dice. Eso es lo que nos dice Salmos, ¿no? Salmos 50:15 dice, invócame en tu día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás, dice. Entonces tenemos una promesa ahí que debemos agarrarnos de esa promesa para nosotros agarrarnos de eso. Entonces Jacob lucha con los hombres para alcanzar una bendición. Lucha con su hermano Saúl, lucha con Labán y en este pasaje lucha con un varón de Dios, que es un ángel, ¿no? Entonces aquí vemos a Jacob que tiene una madurez espiritual, ¿no? En el versículo 9 que nos dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Entonces acá tenemos una promesa, ¿no? Jacob vivió un buen tiempo con Labán. Entonces ya como Dios le había ordenado, que le dijo, vuélvete a tu tierra, con tu parentela y todo. Entonces en el regreso, en el camino, Dios le sale al encuentro a Jacob, ¿no? Y entonces él le promete también que, le dice, yo estaré contigo. Entonces Jacob está en la obediencia, ¿no? Le obedece a Dios. Entonces comienza el regreso y en el camino envía mensajeros a Esaú diciéndole que está en el camino. Pero la respuesta fue desagradable, ¿no? La respuesta del mensajero cuando le dice a Jacob que Esaú va a venir, pero va a venir con 400 hombres. Entonces esa fue la causa del temor de Jacob que tuvo en ese momento, ¿no? Porque sabemos que mucho antes Jacob y Esaú se habían prácticamente peleado, ¿no? Por eso tenía el temor Jacob. Entonces, cualquiera que esté en esta situación de miedo, de temor, cualquiera podía haber tomado una decisión de huir, ¿no? De escapar o de regresarse. Pero Jacob no lo hizo eso.
Entonces, ¿por qué? Ahora la pregunta sería, ¿por qué no huyó Jacob al escuchar que Esaú venía con 400 hombres? No huyó porque confiaba en la promesa de Dios. Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué no huyó Jacob al escuchar que Esaú venía con 400 hombres? Porque él confiaba en la promesa de Dios. Él estaba seguro que Dios estaba guiándole, ¿no? Y por eso él clama, ¿no? Clama a él. Y él ora, ¿no? ¿Y cómo oraba él? Él no oraba por las bendiciones que había tenido, o para obtener cosas para gastarlo, o para satisfacer sus necesidades, no. Jacob oró reconociendo, dice, reconociendo que no era merecedor de todas las bendiciones que él había tenido, que Dios le había dado. Reconociendo, dice. Y él buscaba una bendición y la protección de Dios. Él lo que buscaba es en su oración. Entonces la oración era indispensable para él, ¿no? Para alcanzar una bendición. Y al orar, no pedir lo que no es necesario. Para nosotros pensamos que a veces es necesario, pero a veces pedimos, pero se nos olvida algo importante. ¿Cuál es? Algo importante que nos olvida pedir en la oración. Pedir en la oración, entonces debemos, dice, que incluir en nuestra oración la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios. Debemos pedir ese el clamor de su gloria que esté en nuestras vidas. Esas dos cositas debemos pedir en la oración. Que Jacob lo hizo. Jacob lo hizo. Entonces cuando él no se olvida de esto, entonces solamente estamos cuando nosotros nos olvidamos de esto, de estas dos cositas, que es pedir la voluntad del Padre y pedir la gloria que mora en nuestras vidas. Entonces, si nos olvidamos de esas dos cositas, estamos pidiendo para satisfacer nuestros deseos de la carne. Y a consecuencia de eso, no recibimos nada. Por eso Santiago 4.3 nos dice, pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? ¿Para gastar en vuestros deleites? Entonces acá nos dice bien claro, ¿no? Hay que pedir lo que Dios nos va a conceder primero y después nos será añadido, dice. Entonces, Jacob hizo eso, ¿no? Jacob hizo lo que Dios le estaba mostrando, le estaba guiando. Entonces, nosotros al vernos en nuestra condición, al vernos en esta situación difícil como hoy en día que estamos pasando, en estos momentos de la enfermedad de COVID, tenemos que aprender lo que hizo Jacob. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que clamar a Dios. Clamar la bendición, la protección de Dios. En otras palabras, decimos que estamos dispuestos a luchar por una bendición de Dios. Eso es lo que hizo Jacob. Entonces, en este pasaje bíblico, Jacob luchó con el varón de Dios con la oración. En el versículo 26 dice, el ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y en el versículo 29 lo bendijo allí. Entonces Jacob luchó hasta que le diera la bendición, ¿no? Y la bendición porque le había prometido Dios. Aquí vemos entonces cómo debe ser nuestras oraciones. Jacob oró solo, dice, hasta el alba. Y el ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Pero Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices, dice. Qué confianza, ¿no? Qué promesa, qué decisión fuerte para que
el ángel no le deja mientras no le bendiga. Eso debemos hacer nosotros, queridos hermanos. Debemos estar seguros que nuestro Dios nos conceda la bendición. Y si no nos da, debemos perseverar en la oración hasta que nos conceda la bendición. Yo sé que Dios lo va a escuchar, nos va a oír, nos va a dar la bendición que nosotros necesitamos. Entonces, Jacob luchó entonces con el ángel a través de la oración. Imaginemos el versículo 25 que dice: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces imaginemos cuando el ángel le toca el encaje de su muslo, imaginemos que le habrá causado dolor. Pero a pesar de ese dolor, de esa dificultad, Jacob no se dejaba, no dejaba de luchar por su bendición. Él seguía perseverando. Entonces debemos aprender de eso, ¿no? Debemos hacer igual que Jacob, perseverar en la oración. Dios busca personas que le sigan en su camino, a pesar del dolor, a pesar de nuestra enfermedad, de nuestros temores. Él quiere que le sigamos, pase lo que pase. Entonces, cuando los poderes de las tinieblas se satisfacen, cuando nos destruye anímicamente, nos destruye espiritualmente, nos detiene. Entonces el demonio se goza cuando nos apartamos de Dios. El demonio se goza, dice, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros no confiamos en Dios. Se goza, dice. Entonces ahí caemos en la trampa, salimos derrotados. Por eso que no debemos desmayar en la oración. No debemos desmayar en la oración. Jacob quería la bendición a pesar del dolor. Por eso no le dejaba ir al ángel. Pero ¿qué temía Jacob? Jacob temía que Esaú cumpliera su venganza, ¿no? Porque mucho tiempo antes se habían peleado, ¿no? Entonces Jacob temía por ese cumplimiento de su venganza que tuvo en su corazón debido a la traición que le habían hecho. Ese temor fue causado por el reporte de los mensajeros que le habían dicho, ¿no? Que no aparentaba nada bueno. Eso sucede con frecuencia a nosotros, ¿no? A veces nos encontramos en situaciones difíciles que no podemos salir de una situación. Estamos débiles, no podemos, por nuestra propia fuerza no podemos salir. Entonces, como hoy día, ¿no? Como esta enfermedad que nos ataca a cada uno de nosotros, no sabemos qué nos va a pasar mañana más tarde. Estamos con la incertidumbre. Entonces, nos parece imposible a veces de superar esa dificultad, ¿no? Pero vemos a Lucas que nos dice en 1:37, en eso debemos recordarle que nada es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. No hay ningún temor, ninguna enfermedad, nada imposible para Dios. Es el Todopoderoso que todo lo puede. Y en eso debemos estar confiados, hermanos. Eso debe ser nuestra promesa, nuestra esperanza. Entonces vimos que Jacob era cabeza del hogar, ¿no? Era cabeza de una familia. Y era el responsable que tenía que guiar a toda la familia. Entonces, cabeza de hogar no significa solamente trabajar y darle lo mejor, sino también cuidar de las influencias negativas, ¿no? Y de luchar con los enemigos de cada día. Entonces, Jacob, ¿qué significa? Jacob significa traicionero, ¿no? Pero aquí vemos un punto importante. A pesar que Jacob significaba traicionero, Dios no estaba mirando su condición pasada. No estaba viendo de cómo fuiste. No estaba viendo de qué has hecho.
Él estaba viendo qué podemos hacer nosotros. De lo que podemos hacer. Es lo que estaba viendo. Entonces por eso hay que orar sin cesar, nos dice la Biblia. Orar sin cesar. Para que nos revele el propósito con nuestras vidas. Jacob luchó y le fue concedida la oración al final. A pesar del dolor, del miedo, del sufrimiento que tuvo, fue concedido la oración. Y al final, ¿qué pasó? Sabemos que la Biblia nos dice también que se reconcilian Esaú con Jacob. Fue un momento muy bonito, muy acogedor, muy tierno, ¿no? Porque la Biblia nos dice que cuando se iban a encontrar ya Jacob con Esaú, Esaú fue corriendo, dice, al encuentro de Jacob. ¿Y qué pasó ahí en esa escena? Muy conmovedor, ¿no? Que dice, se abrazaron, se echó en su cuello, dice. Lo besó. ¿Y qué más? Se lloraron. ¿No es algo bonito? Algo como para aprender lo que debemos hacer, lo que nos enseña la Biblia. Muy bonito, ¿no? Entonces, Dios nos prueba a nosotros mediante las dificultades que podemos tener. Entonces, debemos actuar como Jacob, ¿no? Jacob se sujetó del ángel. No le dejó ir mientras recibe una bendición. Y ahora la pregunta es, ¿tú lo harás? Esperemos que sí, hermanos. Que hagamos como Jacob. No dejamos ir al ángel mientras no nos bendice. Eso debe ser nuestra perseverancia en cada una de nuestras oraciones, ¿no? Entonces cuando oremos, decirle al Padre, no te dejaré ir si tú no me bendices. Con esta pequeña reflexión, hermanos, quiero terminar este corto mensaje y tener bien en presente, ¿no? Cuando oremos, pedirle al Padre, Padre, no te dejaré ir si no me bendices. Amén, hermanos.